Muy buen día. Hoy aprenderemos a resolver circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de pequeñas partes, normalmente de componentes electrónicos, los cuales están unidos de cierta manera en serie cerrada. Lo que podemos nombrar como un circuito, como los componentes del circuito eléctrico, encontramos como la fuente de energía, las resistencias, a veces encontramos focos, interruptores o incluso capacitores. Aquí tenemos una pequeña simbología de algunos de los más comunes, que son, por ejemplo, el resistor, el cable conductor, que es lo que une un componente a otro, el interruptor, que es el causante que se cierre o de interrumpir el flujo de una corriente eléctrica, y la fuente de voltaje. Bueno, para empezar es necesario mencionar algunos conceptos antes de empezar. Entre ellos están algunas variantes eléctricas. Entre ellos encontramos el voltaje, que es el impulso necesario que ejecuta una fuente de energía para que la corriente fluya por el circuito. La intensidad eléctrica, que es el número de electrones que fluye por una sección transversal, o en este caso en un cable conductor. Y la resistencia, que es la oposición de la corriente eléctrica dada por un componente. Normalmente son las resistencias, a veces pueden ser un foco u otro componente. Bueno, cabe mencionar que en los circuitos electrónicos se pueden organizar de diferentes maneras. Entre ellos encontramos los circuitos en serie. Se llaman en serie debido a que cada uno de los componentes van conectados uno después del otro. Aquí la corriente eléctrica fluye primero en esta pieza, en este componente, salen y luego pasa al siguiente componente. Cabe mencionar que para encontrar una resistencia equivalente a un circuito en serie, solo basta sumar las resistencias y ya. Ahí podríamos encontrar un circuito en serie. En un circuito en paralelo, la corriente se distribuye por cada uno de los componentes que se encuentran, en este caso las resistencias. Si deseáramos nosotros encontrar una resistencia equivalente a todo el conjunto de resistencias conectadas en paralelo, bastaría nomás hacer la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Es decir, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma del inverso de todas las resistencias conectadas en paralelo. Cabe mencionar, igual que en un circuito en paralelo, el voltaje se distribuye en partes iguales para cada una de los componentes en cada una de las divisiones que se encuentran, mientras que la intensidad de la corriente va a ser diferente para cada uno de estos componentes. A diferencia de un circuito en serie, el voltaje es diferente en cada uno de los componentes. En este caso, la intensidad de la corriente es la misma para cada uno de los componentes que estén conectados en serie. Bueno, para iniciar con el ejercicio, obtenemos la siguiente imagen. Dice: para el siguiente circuito de la figura, encuentra la resistencia equivalente, la corriente a través de las resistencias de 5, 7 y 3 ohms. Bueno, lo primero que tenemos es que el circuito está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por 8 resistencias diferentes, y el voltaje del sistema es de 120 volts. Bueno, para realizar este ejercicio es necesario de utilizar varios esquemas de resistencias. Por ejemplo, en el primer caso encontramos que estas tres resistencias se encuentran en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente será igual a, recordando lo anteriormente visto, sabemos que las resistencias en paralelo se suman al inverso. El inverso de la resistencia de total va a ser igual a la resistencia de 1/6, 1/3 y 1/2. El total nos va a dar 6/6, que esto es igual a 1. Recordando que RT es igual a 1, entonces tenemos que estos dos valores son en serie, por lo tanto simplemente se suman. Para el siguiente caso tenemos que ya encontramos dos resistencias. Esta es la equivalente de la anterior y esta es una resistencia de 8 ohms.
recordando la regla de los resistores en paralelo, hacemos la suma con las inversas, obteniendo que la resultante será de 4 ohms. Finalmente ya nos queda un circuito más sencillo en serie. Simplemente sumamos los dos componentes y tenemos que la resistencia equivalente de todo el circuito sería igual a 10 ohms. Bueno, tomando en cuenta el sistema para encontrar la corriente a través de los resistores de 5 ohms, 7 ohms y de 3 ohms, vamos a empezar con la de 5 ohms. En este caso nombramos cada una de las resistencias con cierto nombre, y de observar el diagrama se deduce que la corriente es la misma para las tres resistencias, debido a que estas tres se encuentran en serie. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia, recordando que la intensidad en un sistema en paralelo es igual. Tenemos que la intensidad es una constante y la R va cambiando, y la intensidad va a ser igual a la resistencia total. Si sabemos que el voltaje es de 120 volts, entonces tenemos que la intensidad por la resistencia total va a ser igual a 120 volts. Recordando la resistencia resultante, obtenemos que la intensidad es igual a 120 volts entre 10 ohms, un total de 12 amperes. La intensidad para la resistencia de 5 ohms es de 12 amperes. Ahora para la de 7 ohms, sabemos que en el punto 1, este punto de acá, que esto, recordando que esta parte, esta área, es equivalente a la resistencia anteriormente buscada, que es esta, la RT3. Tomamos en cuenta que por él pasa una intensidad de 12 amperes. Ahora, recordando que para un sistema en paralelo la intensidad se divide y el voltaje es el mismo. Entonces tenemos que la intensidad 1 es igual a por 8 ohms va a ser igual a la intensidad por la resistencia total. Ahora simplemente sustituyendo los valores, tenemos que la intensidad va a ser de 6 amperes en este punto. Recordando que la I es de 12 amperes, que fue la que encontramos anteriormente, y 4 ohms, que es toda la resultante de este pequeño circuito, de esta pequeña área. Entonces, para R igual a 7 ohms, tenemos que la intensidad es de 6 amperes. Finalmente, para el caso de las 3 amperes, recordamos que ahora hay una resistencia equivalente, que fue esta de acá. Ahora utilizamos el circuito que teníamos inicialmente, y como recordamos, para el circuito en paralelo el voltaje se divide, el voltaje es el mismo y la intensidad se va a dividir. Teniendo en cuenta que tenemos una intensidad de 6 amperes, tenemos que la intensidad 2 va a ser igual a la multiplicación por la resistencia, y esto va a ser igual a la intensidad total por la resistencia T1, que es la que estaba acá. Entonces tenemos que la intensidad es igual a 6 amperes y la resistencia T1 es igual a 1 ohm. Entonces tenemos que I2 por 3 ohms va a ser igual a 6 voltios. Entonces intensidad 2 va a ser igual a 2 amperes. Entonces tenemos que para la resistencia de 3 ohms vamos a tener una intensidad de 2 amperes. Por su atención, gracias.